Lo primero es la planificación financiera. La planificación financiera no es ajeno a los negocios online. En general, es un factor común en todos los negocios. Muy bien, bienvenidos todos a toda la audiencia de USIL, bienvenidos todos los que se encuentran aquí, cualquiera que sea la hora, el momento y el día en que se encuentren escuchando este podcast. Somos seres que se han construido a través de relatos y aquí venimos a construir relatos, a construir historias, a construir obviamente lo que somos como seres humanos. Bienvenidos a Frecuencia 750, el podcast de USIL, ¿ok? Muy bien, operaciones, blockchain, inteligencia artificial, Estado, negocios, finanzas, Google, Facebook, muchos temas. Hoy vamos a hablar un poco de e-commerce y para ello tengo dos súper invitados. Así que bienvenido, primero te doy la bienvenida a ti, mi estimado amigo Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, John. Hugo, tienes una hoja de vida tremenda, muy buena. Yo la leía y decía, Dios, ¿cómo puedo presentarte? Creo que prefiero que te presentes tú, Hugo. Bueno, mi nombre es Hugo Mesa, soy doctor en economía. Tengo una maestría en administración, un máster en gestión de riesgos y soy ingeniero de profesión adscrito al Colegio de Ingenieros con especialización en finanzas, negocios, mercado de capitales. Toda mi trayectoria laboral ha sido desarrollada en este ambiente en instituciones financieras top y también dedicado tiempo a ejercer la docencia a nivel de posgrado y pregrado en universidades en áreas relacionadas con las finanzas y en general con los negocios. Excelente, bienvenido. Y por supuesto, no menos importante, mi estimado amigo Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias John por la invitación. Y obviamente también, por favor, preséntate. Bueno, no tengo tantos pergaminos con mi amigo Hugo, pero igual tengo algo que contar, creo yo, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero de profesión, también adscrito al Colegio de Ingenieros de Perú, al día en los pagos, que es importante. Tengo una maestría en ciencias, en ingeniería de sistemas, tengo un MBA también y una maestría en Project Management también. Tengo más de 20 años de servicio en el sector industrial, minero, metalúrgico, siderúrgico y alrededor de 7, 8 años atrás también en la docencia de manera paralela, ¿no? Entonces creo que te agradezco la invitación y ya no a tus preguntas. John. No, súper bien. Aquí vamos a tener una charla bien interesante y le quiero contar a todos ustedes que hoy vamos a hablar de e-commerce, pero desde otro punto de vista. Y es que vemos que el 31% de los peruanos tienen algún tipo de emprendimiento adicional a su trabajo. Eso es bastante interesante. Y una de las fuentes de multiplicación, de crecimiento, es el e-commerce, ¿no? Utilizar plataformas de e-commerce, trabajar negocios digitales, que esto es bastante interesante. Sin embargo, nos quedamos con una parte linda del e-commerce, con marketing, con diseño, con la tecnología y a veces nos olvidamos de dos cosas súper importantes e interesantes como son finanzas y todo el tema de operaciones. Entonces hoy vamos a hablar desde otro punto de vista con respecto al e-commerce, ¿vale? Entonces Hugo, gracias. Yo quiero abrir primero contigo porque obviamente todo el tema de dinero es bastante importante y es fundamental. Sabemos que muchos emprendimientos fracasan porque desafortunadamente no tienen una proyección económica correcta. Siempre he pensado que para crear un nuevo negocio uno debe tener un financiero y al otro lado debe tener un jurídico. En este caso también tengo una persona de operaciones. Pero financieramente hablando, ¿cómo puedo crear un plan financiero efectivo? O sea, ¿cómo puedo yo como empresario, como una persona que estoy empezando, que quiero multiplicar mi negocio a través de internet, de negocios online, planificar y gestionar mi negocio? Bien, como tú lo has mencionado, John, lo primero es la planificación financiera. La planificación financiera no es ajeno a los negocios online. En general, es un factor común en todos los negocios. Entonces, lo primero que hay que hacer es hay que tener una idea, ¿no? Una idea de lo que yo quiero hacer y esa idea aterrizarla. ¿Para qué? Para lograr tres cosas primero. Primero, el objetivo. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sí? Segundo, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, las actividades que tengo que realizar para lograr ese objetivo. Y lo tercero es qué es lo que voy a obtener con este negocio. En finanzas, esto último se conoce como rendimiento o rentabilidad. Pero eso no es fácil, o sea, lo que quiero obtener es dinero. El negocio tiene que ser próspero.
Y los negocios tienen que ser concebidos en finanzas todos como unidades rentables. Aquí hay un dicho en Perú que se utiliza mucho, que dice, nadie compra pan para vender pan. ¿Esto qué significa? Que no puedes comprar lo mismo para vender lo mismo. En virtud a ello, tienen que haber tres cosas concurrentes que yo estimo. Primero, el capital. O sea, cuánto tengo y qué necesito. Y ver, obviamente, fuentes de financiamiento y el repago. Lo segundo es el alcance de mi negocio. ¿Es cierto? ¿A qué mercado quiero llegar? ¿Cuál es el público objetivo y el nicho que pienso alcanzar? Y lo tercero es la infraestructura que debo requerir. Por ejemplo, personal, por ejemplo, logística, por ejemplo, sistemas. Son tres factores básicos a tener en consideración. Qué bueno y excelente porque me conecta mucho con tu tema, Luis. Luis, estaba pensando exactamente en ello. Todo el tema de operaciones y todo el tema de esa gestión de proyecto que uno tiene que tener y tener en cuenta. ¿Tú podrías darnos como 3 tips que sean como los fundamentales para que los emprendedores que nos están escuchando sepan que no es obvio simplemente montar una operación y salir adelante, sino que se tiene que hacer de una manera ordenada? ¿Tú podrías darnos 3 tips? Sí, claro, efectivamente, si estamos al tema de los proyectos, estamos ante incertidumbre, pura incertidumbre. Y lo primero que yo recomendaría es un poco fijar el tipo de proyecto que vamos a emprender. Porque las estrategias de poder planearlo o ejecutarlos van a variar, ¿no? Si estamos ante un proyecto de una complejidad relativamente asequible, digo asequible en el sentido que uno pueda conocer sobre todo el alcance del negocio, las técnicas del project management tradicionales ayudan mucho. Okay. Pero si estamos en un esquema en el cual no tenemos claro el alcance y básicamente es totalmente innovador el proyecto, las técnicas no tienen que ser las clásicas, sino también técnicas ágiles, ¿no? Técnicas ágiles, qué interesante. Todo lo que es la movida de metodologías ágiles, hablamos de tratar de hacer aprendizaje en periodos muy cortos de aplicación, ¿no? Growth hacking también, ¿no? Claro, es el crecimiento, pero acá el concepto es simple. Si quiero aprender, la única forma de aprender es fracasando, rápido y barato, ¿no? Ese es el tema. Oh, excelente. Entonces, de ese lado, Hugo, tú dijiste algo bien interesante y es, hay que buscar fuentes de financiación. Para una persona que está empezando, sobre todo ahora un muchacho de la universidad que dice tengo mi idea, ¿cuáles pueden ser esas posibles fuentes de financiación? ¿Cómo crees tú o cómo lo harías tú si regresaras unos años atrás y dijeras quiero montar un e-commerce? ¿Cómo empezarías tú? Perfecto. Yo partía diciendo que primero es saber con qué capital cuento. Por lo general, cuando uno tiene una idea, normalmente tiene un capital de respaldo. Y si en caso faltara un capital adicional, pues hoy en día el sistema financiero permite y dar facilidades a todos aquellos que quieren adquirir un capital de inicio. Hay capital semilla, capital de emprendedores, y las instituciones financieras están llanas a facilitar esto en cómodas cuotas, en plazos muy convenientes, de acuerdo a la naturaleza del negocio. O sea, tomarías como un paso a paso, tú pensarías como, ok, ¿cuál sería ese paso a paso que debo tener en cuenta para proyectarme financieramente? Como que, ¿qué tengo que hacer? Primero, estimar cuánto es lo que va a costar tu emprendimiento, tu negocio, para en base a ello saber qué es lo que tienes y qué es lo que te falta. ¿No es cierto? Porque muchas veces los negocios se construyen con capital propio. No siempre esto es fácil. No siempre es tener tu propio capital o recurrir a accionistas que puedan proporcionarte este capital. Entonces siempre hay la posibilidad que se requiera más dinero del que uno posee, y ante ello estos sistemas de financiamiento que te he mencionado son una alternativa. Y para ello tenemos que tener claros los procesos, ¿no? Los procesos operativos, los procesos logísticos, porque a veces pensamos solamente que nos quedamos con 3 o 4 cosas nada más. Pero pensando un poquitico en este punto, Luis, ¿hay alguna manera o alguna herramienta para organizar flujos y procesos operativos que me ayuden a saber qué voy a necesitar y para irme financieramente luego a buscar ese capital? Claro, bueno, en el tema del plan de operaciones de manera general amplia, antes de entrar al tema puntual de tu pregunta, hay que atender varios momentos dentro de lo que significa la planificación. Un primer momento es un primer macro, un momento estratégico, en la cual la pregunta a resolver es ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿No? ¿De cuánta demanda estamos hablando? Técnicas de pronóstico, de inventario hay muchas. La idea es tratar de estimar un buen input de inicio para poder dimensionar la capacidad de tu planta o de tu oferta.
Un segundo momento está en traducir esa demanda en un plan digerible. Hablamos de un plan agregado, que es hablando de mediano a mediano plazo. Y luego eso pasarlo a la parte operativa, que es traducir todo eso en técnicas de planificación de materiales, los MRPs básicamente. ¿Qué es un RMP? MRP es en la planificación de recursos de materiales, ¿no? Una técnica de los años 50. Válida todavía hoy en día, ¿no? No, bajo mi punto de vista, no. Oh, y, qué bueno, y luego te digo por qué. Pero es una técnica que lo que hace es cuantificar qué necesito, qué material, qué recurso, qué máquina para poder producir tal o cual cosa o dar un servicio de tal cual sitio. ¿Y por qué no? Y aprovecho de adelantarme de repente a otra pregunta que de repente podías haber atinado en hacérmela. Por favor. El problema es que en esta secuencia lógica de planificación estamos suponiendo dos cosas que no se dan en el mundo actual. Primero es que la demanda relativamente no varía, ¿no? Cosa que ahora creo que nadie acá va a decir que la demanda va a ser siempre la misma, no ocurre. Y lo otro es la oferta propia también varía, porque si estamos tratando de planificar operaciones basadas en procesos y los procesos fallan, las máquinas pueden parar, las personas se enferman, hay pandemias, hay huelgas. Entonces, tanto la oferta como la demanda varían. Y esa variación con un sistema de planificación tipo MRP no es tan flexible. Actualmente esto se está superando con los enfoques que se llaman Demand Driven MRP o sistemas adaptativos a la demanda, que se han creado para un mundo VUCA como el que estamos ahora viviendo. Y de hecho, de paso, el término VUCA tampoco es nuevo, es un término ya un poco antiguo. Bueno, pero es interesante para todos nuestros oyentes y bueno, a todas las personas que nos están viendo, como ahondar un poquitico en esos términos, ¿no? Ok, el término VUCA es, bueno, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo en el cual cada vez es menos cierto saber lo que va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Este término realmente viene de la Armada Americana y es un término, repito, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que no es un tema, ahora no estamos en un término VUCA, estamos en lo que yo digo bucaza, ¿no? Recontra VUCA. Recontra VUCA. Esa es la diferencia. Muy peruano ese término. Es que es verdad. Cuando yo me dirijo a los alumnos y hablo de estos temas, les digo, oye, el mundo siempre ha sido VUCA. Sí. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo bucaza. Bucaza, ¿no? Entonces hay que entender que el VUCA se magnificó y las técnicas de los 50 ya no se aplican en los años actuales, ¿no? Totalmente, ¿no? Ese es el tema. Hay que tener actualizados los conocimientos. Claro. Y en ese orden de ideas, digamos, una forma de poder controlar es tener claros KPIs, ¿cierto? Si tú tuvieras que escoger una North Star, mi estimado Hugo, o sea, de pronto un KPI, que tú dijeras financieramente, este es uno de los KPIs, tal vez uno o dos, perdóname si te reduzco a ese amplio espectro que puedes tener financieramente hablando. Si reduzco a uno o dos KPIs para poder tener en cuenta, para poder controlar o para poder saber que mi tienda online está funcionando correctamente, ¿tú qué tipo de KPIs escogerías? Sí, desde el punto de vista financiero, mencionaba al inicio que la rentabilidad y el rendimiento son básicos. Para un financista, si un negocio no es rentable, en verdad habría que pensar de ponerlo. O sea, yo puedo vender y vender y vender, pero no ser rentable, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque tus ventas podrían cubrir exactamente tus costos y ahí no estás siendo rentable, porque ahí lo que estás haciendo es un proyecto social para dar empleo, pero no estás generando rentabilidad ni rendimiento. Entonces, uno de los primeros indicadores o KPI sería la rentabilidad. Si la rentabilidad de mi negocio es la que yo he planificado. Y lo segundo es justamente algo que va con ello, que es las ventas. Si el nivel de ventas también es el buscado. No olvidemos que ambos conjugan y entonces es importante por lo menos tener esos dos factores claros. Factores clarísimos. Hay un factor que siempre lo he visto también en todos los procesos de e-commerce y es la logística. ¿Nos puedes hablar un poco de la logística? Claro. La logística es un concepto que tiene un lado bueno y un lado malo. Ah, caramba. ¿Cuál es el lado malo? Hagámoslo, empecemos por lo malo, ¿no? El lado malo es que técnicamente, a pesar de que es un activo para la empresa en tu balance contable, realmente es un pasivo si no tienes la dimensión adecuada. ¿A qué me refiero? A que un inventario inmovilizado en un almacén te crea dinero. Es un dinero inmovilizado y no solamente eso, se puede volver obsoleto, te lo pueden robar, hay que colocar custodias. En sí conceptualmente no te genera riqueza mientras que no lo vendas. Sin embargo, tiene un lado bueno porque los procesos no son continuos, son discontinuos, muchos de ellos, ¿no? Ajá. Y si extendemos el concepto a un nivel de supply chain en la cual tenemos que mover cosas,
para llevar de una materia prima a un consumidor final. Y la única forma de poder conectar entre actores distintos, porque una cadena de suministros tiene distintos actores, empresas independientes, que se conectan para poder llevar el producto final al consumidor, la única manera de poder hacer eso es con inventario. No hay otra. Sin embargo, yo siempre con mis comentarios un poco futuristas, ¿no? Yo te diría que esto del supply chain, o sea, ¿por qué tenemos un supply chain y por qué tenemos técnicas de mejoramiento de flujos? Porque tenemos que mover cosas. Claro. Imagínate un mundo en el cual no muevas cosas. ¿Es posible? Mi esposa, que le mando un saludo, por supuesto. Ah, por supuesto que sí. Es química farmacéutica, ella es bueno, gerencia una cadena de farmacias acá en Perú. Y me cuenta muy bien cómo hacen ellos su tema logístico, cómo hacen sus inventarios. Hasta hace 3 años leí de casualidad un reportaje que decía algo como esto. Decía, el gobierno de Estados Unidos está discutiendo la manera de cómo reglar la venta de medicamentos online bajo impresión 3D. Yo leí esto y me puse a pensar, dije, a ver, ¿qué estoy leyendo? O sea, me está diciendo cómo quieren normar la venta, o sea, no me están diciendo cómo lo van a imprimir. Ajá. Porque eso ya existe. Ya existe, claro que sí. Y luego vi otro reportaje que por Arabia estaban imprimiendo edificios, impresoras 3D por todo lado, y digo, la impresora 3D ahora es cara, pero en el futuro va a ser barato. Totalmente, 2, 3 años. Entonces, suponte que yo trabajaba en la industria siderúrgica, ¿no? Hacemos fierro para el sector de edificios, de viviendas. Si yo fuera gerente general me preocuparía mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si ahora estamos imprimiendo edificios, ¿vamos a necesitar acero? Y si ahora podemos vender medicinas impresas, ¿voy a necesitar farmacias? ¿Voy a necesitar la cadena de farmacia? Por eso te digo, mientras que no movamos cosas, el supply chain tiene sentido. Pero si en algún momento el hombre puede evitar eso, no va a haber supply chain en la forma como lo conocemos, ¿no? Entonces, en el e-commerce ocurre algo como eso, ¿no? ¿Qué vamos a comercializar? ¿Vamos a comercializar paltas de Trujillo o vamos a comercializar artesanías impresas 3D en el mundo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, y ya para finalizar, que no quiero quedarme con una pregunta desde sus áreas de expertise. La pregunta, obviamente, para ti, Hugo, es ¿cómo crees que estas nuevas tecnologías, te estoy hablando de inteligencia artificial, criptomonedas, metaverso, van a influir en los negocios y cómo financieramente vamos a poder reflejar eso en nuestros estados financieros? Perfecto. Mira, a raíz de la pandemia, muchos negocios, en marzo del 2020, cuando se dio inicio aquí en el Perú, muchos de los negocios eran de manera presencial y unos cuantos o pocos tenían online. ¿Qué ha pasado? A esos negocios de manera presencial, la pandemia los incentivó a que hagan negocios online. ¿Y qué cosa ha conllevado ello? Que aquellos negocios online, originalmente que tenían una alta rentabilidad, pues han visto en competencia con otros que se han adecuado a ese servicio. Entonces siempre vemos el tema de la rentabilidad. Entonces, ante ello, yo estimo que se debe avisorar la perspectiva del futuro. Muchos de los negocios no avisoraron eso y por tanto la pandemia nos agarró. Entonces, ¿qué ha pasado de esa parte hoy en día? Han proliferado medidas y sistemas, productos financieros innovadores que fácilmente pueden ser y permiten el acceso de todos estos emprendedores. Fintech, blockchain, son negocios innovadores al alcance. Va a pasar el tiempo hasta que estos sean conocidos para que puedan familiarizarse todos estos personas que buscan hacer estos negocios online. Excelente, súper bien. Y de tu lado quería hacerte un par de preguntas. La primera era, digamos, como para unirla. La primera, y tiene mucha relación con el tema de inteligencia artificial, es la parte logística. O sea, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para reducir costos, tales como la logística inversa, todo el tema de inventarios? ¿Qué crees tú cómo viene ese futuro, ya que tú eres una persona que siempre avisora y está pensando en el futuro? Sí, bueno, para empezar, la logística inversa, mucho tiempo se demoró en tener la relevancia que tiene hoy día, ¿no? Para aquellos que no están al tanto del tema, significa pues no solamente tener un flujo continuo de producción o de servicios, sino preocuparse por los desechos, preocuparse por los excedentes y tratar de capturarlos y regresarlos nuevamente al proceso productivo
con el fin de poder sacar algún tipo de ganancia, ¿no? Un tipo de ganancia con lo que están generando. Eso significa que si yo quiero invertir en un proceso productivo, por ejemplo, no solamente tengo que preocuparme por producir el producto final, sino entender en ese flujo qué cosa estoy generando que va a quedar en la tierra, ¿no? Y tengo que darle un valor, ya sea para la empresa o en todo caso disponerlo. Nuevamente en el tema de las farmacias, y te hablo esto porque mi esposa siempre me cuenta sus cosas, ¿no? Y yo por ahí me entero. La logística inversa en circuitos farmacéuticos es una necesidad urgente, diría yo, porque imagínense la cantidad de medicina que son obsoletas, no tienen ni idea de cuántos obsoletos se generan por mes. Alguien tiene que capturar eso. Alguien tiene que llevarlo a un sitio, alguien tiene que ver si se pone en valor o no. Disponerlo en todo caso, o regresarlo a la farmacéutica para ver qué componente activo podía químicamente reutilizar. Puede resultar más barato eliminarlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, hace 3 años tuve la ocasión de hacer una tesis en pregrado de un grupo de chicos que habían hecho justamente eso, cómo aplicar la logística inversa a las cadenas farmacéuticas. Y nos quedamos sorprendidos cuando justamente estaban en el tema económico, Hugo, y ese retorno de inversión era increíble, ¿no? Increíble porque se recuperaba mucho dinero de simplemente tratar de atender lo que ahora no se atendía. Entonces, en tema de logística, en tema de inventarios, si bien es cierto, te dije, tiene un lado bueno, un lado malo, lo que hay que hacer acá siempre es estar tratando de entender de que si vas a usar un inventario para poder fluir, esa es la clave, creo yo. O sea, en procesos, en operaciones, lo que buscamos es flujo. El flujo no se debe tener. Y a veces nos equivocamos con eso, ¿no? Y te hago una pregunta, John. A ver, dime. Imagínate, hoy estamos viernes, ¿correcto? Hoy estamos grabando un día viernes. 5 de la tarde. Imagínate que te tienes que movilizar de acá, desde Usil, Fontana, ¿no? Hasta San Miguel. Y vas a usar la Javier Prado. ¿Conoces la Javier Prado? Sí, claro, por supuesto. La pregunta es, ¿qué tiempo te demoras? En mi moto me puedo demorar unos 30 minutos más o menos. No creo. No sabes cómo ando en la moto. Ok, te lo pongo un poco más difícil. En auto. No, en auto puede ser 1 hora y media. Ok, pongamos 2 horas. Pongamos 2 horas, 2 horas. Fácil, ¿eh? Fácil. Te pregunto lo mismo, ¿qué pasaría en el mismo tramo, de acá de Fontana hasta San Miguel, el mismo punto, en tu mismo carro, día domingo, 6 de la mañana? 35, 40 minutos. Y quizás menos. Puede ¿Por ser qué? menos. ¿Cuál es la diferencia? Si es tu mismo carro, es el mismo tramo, es la misma carretera, ¿por qué uno es más rápido y en el primero fuiste más lento? Claramente una de las variables es el flujo, ¿no? ¿Pero por qué? Pues, ¿qué te limita el flujo? La congestión, hay demasiado. ¿Y qué cosa es la congestión? Muchos actores dentro de una misma línea. Y línea. eso en producción es inventario. Exactamente. El inventario te hace lento. O sea, eso es el concepto de ser multifuncionales. Qué buen ejemplo. Mira, yo soy polifuncional, yo canto, pinto, silbo, plancho y hago lo que tú quieras, pero una sola cosa a la vez. Lo acabo y soy más rápido que hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo. Bueno, creo que las señoritas que nos están escuchando por ahí dicen, no, nosotras sí podemos hacer todo al tiempo. Ese concepto es importante porque los flujos continuos, que es lo que finalmente los sistemas esbeltos como Lean buscan, es tratar de pensar en que toda la cadena de pasos que das en tu flujo no se detenga. Y cuanto más rápido lo hagas, mejor. ¿Y por qué? Porque ganas más dinero. Así de simple. Y las empresas se han creado para ganar dinero y no para ahorrar costos. Así de simple. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy y a todos ustedes, nuestros oyentes y todos los que nos están viendo también. Los esperamos en el siguiente podcast, ¿vale? Bienvenidos a todos, frecuencia USIL 750.